Fontana. Vamos a aterrizar en la realidad el discurso de Milei, la verdad y la mentira, con el señor Pablo Hacker. Ya que presentamos la obra La Mentira, me viene bien para hablar de las mentiras de Milei durante su alocución, su presentación del presupuesto. Hay que decirlo que es la primera vez que un presidente presenta el presupuesto, siempre lo hace el ministro de Economía. Lo habíamos contado la semana pasada en una interpretación que hacemos, es una más de las batallas que da el presidente en lo que él considera en algún momento las ratas, ahora son sus cómplices, como algunos radicales, que es el Congreso, ¿no? Habitado, según él, por gente inescrupulosa que además hace mal uso del dinero del erario público. Pero dijo bastante poco a nivel numérico, siendo él un economista que se ufana de manejar muy bien los números. Es interesante que pocos medios de comunicación anotaron que repitió una frase de Álvaro Alzogaray, o sea, el ideólogo de la ultraderecha liberal en la Argentina, que es aquella vieja publicidad, incluso de los años más duros de nuestro país. Estado, hay que achicar el Estado para agrandar la nación. El epítome del neoliberalismo económico, de la derecha económica, achicar el Estado para agrandar la nación. Él habla de achicar el Estado para agrandar a la sociedad. Piensa en calco si es que no samplea, es decir, si es que no imita, si es que no copia. Sí, una copia, bueno, ya de algo malo, pero es una copia mala también, porque hay algunas cosas que dice que no se basan justamente en información real. Vamos a tocar algunos datitos porque es difícil abarcarlo todo y además ya se ha hablado bastante, pero me gustaría remarcar, por ejemplo, su previsión sobre la inflación. Es cierto, hay que decir esto, que en general los gobiernos evalúan una inflación un poco menor a la que realmente se da, una cuestión de conveniencia presupuestaria, pero no en este nivel, se podría decir de mentira. La inflación que proyecta Milei para el 2025 es de 18.3%. Es la que ha habido en el último semestre, por ejemplo, en el último trimestre. Los más optimistas de los consultores, porque la inflación la mide, por supuesto, el INDEC, pero también la miden consultoras, economistas, todo el tiempo. Los más optimistas hablan de un 40% para el 2025, siendo muy optimistas. Pero tengamos en cuenta que en lo que va, o digamos, la proyección para todo el 24 es de 123%. O sea que hay que bajarla más de dos tercios hay que bajarla de lo que está ahora. Y los últimos datos del último mes explican que la inflación núcleo no se está pudiendo bajar. Entonces es realmente algo que no se condice con la realidad. O sea, por lo menos es poco preciso. Y antes adelantamos esto de la precisión en los números, porque hizo una chicana con Martínez diciéndole que el kirchnerismo no sabía sumar. Y habló de un ajuste para las provincias de 60.000 millones de dólares y después Francos y Espert que suena muy fuertemente para encabezar la lista en las legislativas del año que viene, tuvieron que llamar a los gobernadores, decirle no es para tanto, en realidad son 20.000 millones de dólares, son 60.000, o sea que le pifió fuerte a algo que debería manejarlo al dedillo. Qué vergüenza, ¿no? Chacales que el chacal despreciaría, como escribió Pablo Neruda sobre los franquistas españoles, con posibilidades de encabezar lista. Estoy hablando de José Luis Espert, ¿no? Exactamente. Representación de lo espantoso de la era. Y yéndome un poquito de la columna, la otra persona que suena muy fuerte es Adorni. Otro más. Pero yo te pregunto, ¿no había manera de chequear? O sea, ¿existe el chequear antes de salir a escena? Ah, sí, las cosas que dice. Es que yo ahí me pregunto si él se equivoca o si en realidad es esa famosa que yo te tiro algo muy fuerte para después te digo algo menor y así lo aceptás. Te asusto con 60.000 y en realidad son 20.000, no es para tanto. Cuando dijo 25.000% de inflación. Claro, pero esas cosas, siendo justamente un economista, son más graves aún. Pues es alguien que busca el efecto, es un efectista, independientemente de la verdad o la mentira. Siempre busca, cuando él dice ratas, y después tiene que negociar con las ratas, comprar ratas, claro. Ir al nido de ratas, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es buscando un impacto, buscando que eso rebote en todas partes. Vieron que hay periodistas, algunos muy famosos, que viven trabajando para lograr títulos que repercutan en otra parte. No trabajan para su público, trabajan para su ego y para que aquello que se trata en su programa tenga repercusión en otros lugares. Sí. En lugar de trabajar para el público. Como es un narcisismo exacerbado. Claro, no, bueno, hay quien busca títulos, hacerle decir una cosa, que sea detonante, que sea explosivo, que sea impactante. El lenguaje bélico trasladado a la comunicación no es menor. Bueno, el presupuesto es bélico, ¿no? El presupuesto es básicamente con un sesgo bélico.
maquiavélico. Sí, y además, como dijo Cristina, un showman al cual los números del rating no le dieron bien. Y le molestó mucho más eso, saliéndome otra vez de la columna, que realmente lo que está pasando con la economía. Le molestó muchísimo que la gente haya pagado, porque está comprobado que la gente apagó la tele y la volvió a prender cuando terminó. Hubo 10 puntos. Exacto. En la televisión de aire hubo 10 puntos de caída de rating en el momento en que empezó la cadena. Y después volvió a encenderse. O sea, no es que la gente dejó de ver televisión Eso y se fue al streaming. No ocurrió nunca en la historia de la televisión abierta. Es un fenómeno que ocurrió esta vez y solo esta vez. Sí, y bueno, para volver a la columna, por ejemplo, quiero darles un dato sobre digamos, cuáles son las prioridades del presupuesto. Hablando de la universidad, que es un tema que nos compete y nos interesa y siempre tratamos de justamente ahondar acá. Para la universidad habría solamente en 2025 un aumento del 28%, pero en relación al 2023... O sea, imagínense que con una inflación de casi 240%, el aumento para la universidad va a ser solamente de 28%. O sea, le destinaría 3.8 billones de pesos cuando en realidad para funcionar la universidad pública, que son 60 universidades, necesita más de 7 billones. O sea, le está dando la mitad. ¿Y qué es lo que se aumenta al doble? El presupuesto de la CIDE. Ya que no pudo, porque se le vetó, se le rechazó, ese aumento discrecional en las partidas discrecionales, le sube de 100.000 millones a 200.000 millones de pesos para el servicio de inteligencia. Con un tema nada menor al respecto. La plata de la universidad se sabe a dónde va. Los fondos de la CIDE son fondos de gasto reservado. O sea, uno no sabe en qué gastan los servicios de inteligencia el dinero. Modos habituales de gastarlo. Bueno, pagar periodistas o medios de comunicación para que hablen bien del gobierno o para que hagan operaciones en nombre del gobierno, sobornarlos, pagarlos sin que eso sea dinero contable que entre en los registros. Es una de las tareas a las que se aboca la CIDE con los fondos reservados, y cuando más se aumentan los fondos, más cantidad de dinero hay para esas innobles causas que surcan el cielo de la patria. Y los carpetazos, ¿no? Pero bueno, para entender un poquito más, vamos a escuchar a Santiago Faraschina, es economista, director de la carrera de Economía de la UNDAB. Santiago, en este audio, cuenta un poquito qué dijo centralmente Milei el domingo. Escuchando el discurso presidencial del domingo que presentó el presupuesto, en realidad lo único de lo que habló fue del que se va a garantizar el superávit fiscal financiero, es decir, es volver a la lógica de Cavallo en la época de la Rúa, del déficit cero, donde primero se garantiza el pago de la deuda y con lo que sobra el resto de los gastos del Estado Nacional, con lo cual hay partidas que se pueden modificar dependiendo de si alcanza la plata o no para el pago de la deuda. Exactamente. El eje central de lo que está diciendo Milei es que todo depende de la recaudación. Y lo principal que va a gestionar el Estado es el pago de la deuda externa. O sea, todo queda supeditado a ese pago. Si alcanza y llegase a sobrar un poquito, adivinen qué, no van a invertir más en salud o invertir más en educación o reponer algunas de, todas las funciones del Estado de las que se fue retirando. Lo que harían es bajar algunos impuestos a los más ricos. Pero Santiago Faraschina nos explica en este segundo audio ¿cuál es la economía que nos espera para justamente el 2025 a partir de lo que él lee de la presentación en el Congreso. Primero, que continúa la política de ajuste con las consecuencias recesivas que eso implica. Segundo, que va a haber partidas donde el gasto, la inversión del Estado va a terminar siendo cero, en áreas sensibles como la educación, por ejemplo. Y tercero, que es lo que quiere garantizar, que es el pago de la deuda, en realidad es el pago de la deuda externa, que es en dólares. Con lo cual, él con el superávit fiscal financiero está garantizando los pesos, pero después lo que no va a poder garantizar son los dólares. Bueno, justamente ahí está el kit de la cuestión, porque las reservas del Banco Central están en franca caída y no están alcanzando para la previsión que hay de pagos. En este último audio, Santiago se explica justamente de dónde saldrían los dólares. Las reservas
continúan las reservas brutas en 27.000 millones de dólares, pero ya hay informes que dicen que las reservas netas a fin de año van a ser 10.000 millones de dólares negativas, lo mismo que teníamos en diciembre del año pasado, con lo cual su objetivo, el pago de la deuda externa, con este presupuesto y con el superávit fiscal financiero, sigue sin estar garantizado, que es lo que van a empezar a ver los bonistas el año que viene, que tenemos un montón de vencimiento de deuda externa en dólares. Solamente en enero son 5.000 millones de dólares de vencimiento. Entonces la pregunta es, más allá de garantizar el superávit fiscal financiero, que es en pesos, ¿de dónde va a sacar los dólares para pagar esa deuda? Y esa es la gran pregunta, y la respuesta no está clara. La jugada de Milei, que es por el lado del FMI, tuvo sí un signo positivo para él, porque se corrió a Rodrigo Valdés, que era el responsable del Fondo Monetario para la parte occidental, es decir, para América, alguien con quien Milei tenía una relación muy, muy mala, pero que tiene una relación muy buena con Sturzenegger. Entonces, su apuesta es que el FMI... O a Guatepeor, de Guatemala a Guatepeor. Exactamente. Que el FMI le largue, pero nadie está viendo que eso suceda. Los fondos frescos. Los fondos frescos, los brotes verdes no estarían viniendo. Así que muy complejo en este presupuesto, vamos a llamarlo mentiroso, no parecería estar siendo como lo dice el señor economista, que no es doctor, aclarémoslo. Es licenciado. Bien, cuando digo que el dinero de la CIDE puede ir a parar directamente al soborno de personalidades públicas o privadas. O prebendas para diputados, ¿no? Dádivas para jueces. Bueno, sí, son sobornos en realidad. Sí. No hay que ir más lejos que al año 2000, la renuncia del vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez, cuando se comprueba periodísticamente, porque alguien filtra la información, un periodista del diario La Nación, que los fondos de la CIDE, fondos reservados de la CIDE, han servido para financiar una operación por la cual 8 senadores de varios partidos distintos cobraron dinero en efectivo, con nombre y apellido. ¿Se acuerdan que incluso estaban las bromas? El senador Tancarero, le decían al senador Cantarero. ¿Se acuerdan el nombre del que llevó el bolso con el dinero hasta el Senado, ¿no?, de la CIDE? El ministro del Interior era el mendocino Flamarique. ¿Se acuerdan aquello? El juez Carlos Liporachi, cuando dijo en Boñano con la Banelco se arregla el pago de las prebendas. Aquello no era con la Banelco, sino dinero en efectivo en bolsos, y uno decía, Beto, 150.000, Beatriz, 50.000, etcétera, etcétera. Estaban 8 senadores conspirando para votar a favor del gobierno una reforma laboral que la ministra Patricia Bullrich le había propuesto al presidente Fernando de la Rúa. Es lo que se viene, lo que se viene. Siempre está Patricia, ¿no? En todo, no, y lo que se viene es ahora la reforma laboral, que están ya... En todo están ellos, y ahí van a parar esos fondos que Milei quiere aumentar mientras decrece el presupuesto para las universidades o para pagarle a los jubilados lo que los jubilados merecen. O nos aumentan el monotributo, Carlos, al 200%, no sé cuánto a nosotros los monotributistas tristes. Charly García, la medicina número 9 de la lógica del escorpión.